Hermanos, bienvenidos a nuestra tercera sesión de estudios. Nuestro tema de hoy nos llevará por el camino que recorrió Martín Lutero para encontrarse con esa luz maravillosa de distinguir en la Escritura lo que es ley y lo que es evangelio de Dios. Como hemos visto en un capítulo anterior, el gran problema de Lutero era que deseaba obtener paz con Dios y tener una buena conciencia, para así tener la certeza de contar con un Dios de gracia. Pero ¿cómo podría lograr eso? ¿Cómo sería libre de la acusación del pecado? ¿Es posible librarse del castigo de Dios? Por eso él hacía penitencia y castigaba su cuerpo para obtener mérito y el juicio de Dios no caiga sobre él. Para Lutero, el Evangelio llegó a ser una palabra que le asustaba. No le era fácil entender al apóstol Pablo en Romanos, sobre todo en el primer capítulo, verso 17, cuando dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La palabra justicia le daba pánico, terror. Él había sido instruido para entender esa justicia de Dios en forma activa. Es decir, para él significaba que Dios es justo cuando condena a los pecadores y a los que cometen maldad. Así que el Evangelio resultaba una revelación de la justicia condenadora de Dios, llegando a sentir odio por Dios debido a que le exigía lo imposible. En medio de esa oscuridad espiritual, Lutero nos cuenta lo que experimentó mientras trabajaba en la comprensión de la Biblia, cuando se encontraba en su habitación en la torre del monasterio de Wittenberg. Cuenta que se había obsesionado con Romanos 1:17, meditó sobre ese texto y luchó con su significado. Él escribe: ¿cómo puede ser posible que Dios aumente más dolor y pena por medio del Evangelio, amenazando con su justicia e ira? Ardientemente deseaba saber lo que quería decir el apóstol Pablo. Es en este lugar que empezó a entender que la justicia de Dios es aquello por lo que el justo vive mediante el don de Dios, es decir, por la fe. Lo explicaré con una ilustración. ¿Tienes tu Biblia en la mano? Esta tiene dos tapas. Representa la justicia de Dios. Lutero solo veía una tapa, que era la justicia activa, la del castigo al pecador, la condenación de parte de Dios. Por la misericordia de Dios pudo ver la otra tapa, su justicia pasiva, donde el hombre no tiene intervención con obra o mérito alguno, sino que es el misericordioso Dios que nos justifica por la fe en la obra de Cristo, siendo esto un regalo de su misericordia. De esa manera, la luz maravillosa llegó a la vida de Lutero. Sintió que nació de nuevo, una cara completamente distinta de toda la Escritura se le mostró en su mente. Él dijo: corrí a través de las Escrituras de memoria y relacioné que la obra de Dios es la obra que Dios hace en nosotros. El poder de Dios es el poder con el cual Él nos hace fuertes. La sabiduría de Dios es la sabiduría con la cual Él nos hace sabios. Esa justicia se recibe, se nos adjudica, es una justicia que viene de afuera. Esa justicia nos es dada, se nos transmite, se nos alcanza a nosotros. Por esa justicia somos santos y perfectos frente a Dios.
Esa justicia se manifiesta como un regalo para los culpables. No significa una recompensa para los que hacen buenas obras. En ese entendimiento, Lutero llegó a tener paz y a ver otra realidad. La ley y el Evangelio andan juntos, a través de la Biblia. Ahora ambas están a nuestro favor. Llegan a ser parte de nuestra vida, de manera gratuita y por fe en Jesucristo. Por esto, lo que Lutero hace es una distinción bien marcada entre ley y evangelio. La ley es la exigencia de Dios que mata. Es Dios quien habla en ella acusando y condenando. Es una palabra del juez sobre el acusado. Una palabra de condenación que exige el amor y el cumplimiento de manera completa, no a medias. Habla sobre perdición, desesperación, condenación, tristeza. Muestra la ira de Dios, el pecado, la muerte. Revela el infierno. Da a entender que no se puede soportar la presencia de Dios a pesar de toda la santidad y limpieza que se hubiera logrado. Por eso, la función de la ley es revelar el pecado, provocando ira, acusar, asustar y llevar a los corazones al borde de la desesperación. En ese sentido, la ley se usa de tres maneras diferentes. Primero, sirve para establecer disciplina y respeto entre los hombres crueles. Segundo, para llevar a los hombres al reconocimiento de su pecado. Y tercero, enseña a vivir y andar en ella, mostrando que es la voluntad de Dios. Por otra parte, el Evangelio es una palabra de consuelo, de gozo, paz. Es la buena noticia de que la ley ha sido cumplida, no por nuestras obras, sino por la gracia de Dios que se compadece de nosotros en Cristo. Es la palabra sobre la gracia que da la fe y la vida en Cristo Jesús. Habla que Dios da el perdón de los pecados y la vida eterna. Relata sobre Jesús que en nuestro lugar vivió la vida del amor verdadero, que sufrió el castigo en nuestro lugar. Dice que el que cree en Él tiene su justicia. Por eso se puede estar delante de Dios vestido de la justicia de otro, de la justicia de Cristo. Es la predicación sobre el Hijo de Dios que llega a ser hombre, dado a nosotros para nuestra salvación, sin ninguna clase de mérito de parte nuestra. Es una luz que alumbra y da vida a los corazones. Esta luz del Evangelio puede alcanzarte a ti en este día. Busca en las Escrituras. Ellas son una luz mucho más claras que el mismo sol. Son la autoridad justa, como se verá más adelante, en especial cuando tiene que ver con la seguridad de tu propia salvación y alcanzar la paz con Dios. Recuerda que la justicia de Dios está a tu favor. Los esperamos en la próxima enseñanza. Que el Dios de justicia los bendiga.